Aquí hay algunas razones por las que apesta pelear contra Anderson Silva. Cada razón hace que la telaraña se alargue. Y créeme, se pone más feo con cada tema. La Matrix. La mayoría de la gente piensa que Anderson Silva obtuvo el apodo de Spider por su estilo. En realidad, fue solo porque solía usar una camiseta de Spider-Man en sus primeras peleas. El apodo de Spider se quedó debido a su impresionante habilidad para esquivar. Sin embargo, Silva compitió en 3 categorías de peso diferentes: welter, peso medio y semipesado. En realidad, fue uno de los primeros campeones en subir de categoría, y cuando lo hizo que élites de las 205 libras, como James Irvine y Forrest Griffin, parecieran ridículos. Tienes que verlo desde el punto de vista de Griffin. El hombre es más grande que Silva, así que se siente confiado durante su entrada, pensando que tendrá una noche fácil. Y luego hay una falla en la Matrix. Pensó que entraba a una pelea normal, pero para él fue más como una experiencia de realidad virtual en vivo por pay-per-view. Vas a fallar golpes contra Anderson Silva, eso está garantizado. Pero cuando él te hace parecer un amateur, se queda con las manos abajo y evita tus combinaciones como si fuera Neo, eso duele en el ego. Me recuerda cuando mi chica me pidió que cambiara una llanta y tuve que decirle que no sabía cómo hacerlo, sin mencionar que cada vez que fallas contra Silva es una trampa, porque mientras golpeas el aire, él está contraatacando con una precisión absurda. Déjame llevarte de vuelta a UFC 101, Anderson Silva vs Forrest Griffin. Griffin tenía 16 victorias, 11 finalizaciones y 5 derrotas. El ex campeón semipesado era duro como un ladrillo, más grande, más fuerte y listo para arrastrar a Silva al fango de las 205 libras. A los fanáticos les encantaba el estilo de pelea de Griffin. Silva, el rey del peso medio, tenía una racha de 9 victorias. Probablemente subió de categoría porque estaba aburrido, como mi sobrino cuando pide juguetes nuevos para jugar, excepto que Silva simplemente golpeaba a un hombre más grande que él por diversión. Desde el principio, era obvio que esto no era un enfrentamiento justo. Griffin intentó abrumar a Silva con volumen, pero Silva seguía esquivándolo hasta el punto de hacerlo humillante. Esquivas de cabeza estilo Matrix, giros de hombros, inclinándose hacia atrás casualmente para evitar los golpes de Griffin por centímetros. The Spider se veía imperturbable, como yo cuando la gente comparte sus opiniones no solicitadas. Mantenía las manos bajas y jugaba con un ex campeón como un gato aburrido de su ratón de juguete. Silva mostraba su evasión y contraatacaba como si fuera Neo en Matrix. No puedes golpearlo. Y cada vez que fallas, el medidor de peligro aumenta. Silva estaba avergonzando a este hombre. Y luego llegó el final. Mientras retrocedía, Silva lo golpeó con un jab corto que derribó a Griffin como si se le hubiera desconectado el control. ¿Sabes qué es malo? Cuando Rogan empieza a reírse en los comentarios. Forrest literalmente salió corriendo de la jaula después. ¡Corre, Forrest! ¡Corre! Así que sí, ya es bastante difícil siquiera tocar a Silva. Pero si lo haces, ahora tienes que soportar la tormenta cuando él realmente se pone serio. Counter-Strike. No estamos hablando del juego. Estamos hablando de los salvajes contraataques de Silva dentro del octágono. Incluso cuando tú estás a la ofensiva, él solo espera el momento para apagarte las luces con su tiempo perfecto. La gente asocia a Silva con Muay Thai, pero en realidad obtuvo su cinturón negro de Taekwondo a los 18 años. Él pone el mixto en artes marciales mixtas. Su estilo mezcla múltiples disciplinas como capoeira y boxeo. Entró al MMA como una manera de proveer para su familia, pero su verdadera pasión siempre fue el boxeo. Esa es una de las razones por las que siguió boxeando después de su etapa en la UFC. Ahora déjame llevarte de vuelta a UFC 126, Anderson Silva vs Vitor Belfort. Belfort tenía 19 victorias, 13 finalizaciones y 8 derrotas. Un poderoso y confiado ex campeón con las manos más rápidas de la división. Llevaba el caos hasta la puerta de sus oponentes. Dato curioso: Silva había dicho antes que uno de sus oponentes soñados era Vitor Belfort, ya que ambos eran leyendas brasileñas, pero cuando se encontraron dentro de la jaula, bueno, para serte honesto, fue algo aburrido, hasta que dejó de serlo. La pelea comenzó lenta. Los fanáticos coreaban el nombre de Vitor Belfort y abucheaban a Silva porque muchos sentían que el campeón no había estado dando espectáculo en sus últimas peleas. Y como dijo un sabio alguna vez, la gente paga por el pay-per-view. Y seré honesto contigo, yo era uno de ellos. Durante mi introducción al MMA, escuché tanto sobre Silva, pero la verdad, casi me duermo viéndolo en vivo. Y sí, todavía era un casual, pero no estoy exagerando cuando te digo, durante los primeros 90 segundos, ninguno de los dos intentó un golpe. Estaban parados frente a frente, caminando con cautela, como si jugaran a la silla musical. Y luego les tomó casi otro minuto lanzar un segundo golpe. Hermano, cuando te digo que estaba a punto de apagarlo, pero me alegro de no haberlo hecho, porque estaba a punto de presenciar uno de los momentos más grandes en la historia del deporte. Belfort conectó algunas patadas bajas, y Silva estaba haciendo sus clásicos amagos con las manos. Luego Belfort lo alcanzó, y ahí fue cuando el espectáculo realmente comenzó. The Spider conectó una rodilla al cuerpo,
y mostró un poco de movimiento de cabeza. Belfort seguía avanzando, pero Silva estaba más sereno, y entonces pasó. Le lanzó a Vitor Belfort una patada frontal directo a la barbilla. Así de simple, la pelea terminó. La patada frontal escuchada en todo el mundo. Uno de los contraataques más famosos en la historia de las MMA. Y no es que Silva nunca hubiera usado sus piernas. Claro que no. Déjame explicarte. Las patadas a las piernas, a menos que se rompa. Perdón, teníamos que hacer el chiste. Estaba justo ahí. Te queremos, Silva. Bromas aparte. Las patadas a las piernas de Spider eran una gran parte de su juego. Silva desmantelaba las piernas de sus oponentes pedazo por pedazo, y una vez que su movimiento desaparecía, también desaparecían las pocas oportunidades que les quedaban. Como la mayoría de los brasileños, Silva amaba el fútbol de niño, y todavía lo hace. Tal vez todos los partidos de fútbol que jugó de niño lo ayudaron a desarrollar piernas fuertes. ¿Quién sabe? Lo que sí sabemos es que, a diferencia de Pelé o Kaká, Silva usó la fuerza de sus piernas para patear humanos en lugar de balones. Y si quieres un ejemplo perfecto de esto, déjame llevarte de vuelta a UFC 134. Anderson Silva vs Yushin Okami. Okami tenía 27 victorias, 10 finalizaciones y 5 derrotas. Okami era un grappler estoico y disciplinado. Pero había una historia detrás. En 2006, antes de que Silva encontrara su ritmo en la UFC, peleó contra Okami. Silva estaba dominando hasta que Okami se lanzó a un derribo, y Silva lo golpeó con una patada ascendente ilegal mientras Okami estaba en el suelo. Okami no pudo continuar, así que Silva perdió por descalificación. Obviamente no fue una derrota real, pero dolió. Okami fue el último hombre en vencerlo técnicamente. Así que esta era la saga de venganza de Silva. Avancemos a 2011. Silva estaba en lo profundo de su reinado como campeón, limpiando la división de peso medio con una racha de victorias ridícula. Pero Okami también estaba teniendo una buena racha y se convirtió en el contendiente número 1. Aquí fue donde las cosas se pusieron picantes. Okami le dijo a la prensa que tenía la medida de Silva por esa victoria por descalificación. Obviamente, el campeón se lo tomó personal. Llamó a Okami irrespetuoso por actuar como si realmente lo hubiera vencido, y prometió ajustar cuentas. Ah, por cierto, UFC 134 se celebró en Río. Sí, el primer evento de la UFC en Brasil en 13 años. La multitud estaba eléctrica y había un ambiente especial. Era un regreso a casa para The Spider, orgullo nacional mezclado con una rivalidad personal. Okami entró con su plan de siempre. Intentó tener una pelea metódica, cargada al grappling, pero Silva estaba en modo sobrehumano. Hermano, manos abajo, sonriendo y esquivando golpes como si fuera Michael Jackson. En el primer asalto, Silva jugó con él, leyendo todo lo que hacía. Okami se veía vacilante, dándose cuenta de que este no era el mismo Silva al que enfrentó en 2006. Silva lo fue desarmando metódicamente con patadas a las piernas y golpes al cuerpo. Lo mantenía adivinando, controlando la distancia y preparando trampas para contraatacar. En el segundo asalto, Silva subió la intensidad, lo provocaba, pero al mismo tiempo conectaba jabs y uppercuts. Derribó a Okami 2 veces, y después de la segunda, lo terminó. Le rompió la base con las patadas a las piernas, lo ralentizó y lo finalizó como un reloj. Una estrategia hermosa, pero a veces Silva simplemente era raro, en el buen sentido. Déjame explicarte. Ángulos incómodos. Silva siempre decía que sus ídolos eran Bruce Lee y Muhammad Ali. Puedes sentir eso en su estilo. Las manos abajo, el movimiento de cabeza y el carisma. Está obsesionado con las películas de Bruce Lee. Colecciona figuras de acción y es un enorme fan de los cómics que ama a Spider-Man. En otras palabras, mi chico es un nerd. Pero ¿qué pasa cuando un nerd pelea contra otro nerd? Uno que ama tanto el anime, que incluso le pusieron un apodo inspirado en uno. Excepto que, en este caso, ambos nerds son guerreros de combate de clase mundial que pueden desmantelarte con facilidad. Ah, y hablando de nerds, si eres un nerd del MMA como yo, suscríbete para más análisis como este. Ahora, déjame llevarte de vuelta a UFC 234. Israel Adesanya contra Anderson Silva. Adesanya estaba invicto con 15 victorias y 13 finalizaciones. Izzy era un prodigio del striking, recién salido de destruir a Derek Brunson, y con más hype que una película de Tarantino. A los 43 años, ya no en su mejor momento, Silva entró al octágono contra una versión más joven y más rápida de sí mismo. En el papel era un adiós, pero en la práctica fue una prueba de estrés rara e incómoda para el nuevo rey del peso medio. Izzy esperaba una partida de ajedrez limpia. En su lugar, obtuvo un extraño examen de geometría sorpresa. Los ángulos incómodos y la imprevisibilidad de Silva estuvieron completamente a la vista esa noche. Debido a su edad, dependía mucho de su IQ de pelea y creatividad. Silva se inclinaba, provocaba, lanzaba codazos de adelante, patadas frontales y jabs desde posiciones raras. Se salía del centro, levantaba una rodilla a medias, cambiaba el ritmo a mitad de combo y luego lanzaba algo inesperado por un hueco que Adesanya olvidaba cerrar. The Spider lo hacía incómodo a propósito,
y eso desaceleraba a Adesanya, lo hacía dudar de sí mismo a mitad de la pelea. A pesar de ser uno de los strikers más letales de la historia, Silva siempre fue súper respetuoso y abiertamente emocional con respecto a las artes marciales. Lloró después de esta pelea, elogió a Izzy y dijo: "Ahora tú eres el mejor". Desde la pose de Bruce Lee de Izzy hasta su emotiva conversación después del combate, esto parecía sacado directamente de una película. Fue un pase de antorcha. Bien, suficiente con todos estos sentimientos. Pasemos a hablar de striking, porque eso es lo que hacen los hombres. Codos para rato. ¿Alguna vez has visto a Tony Ferguson golpear postes de metal con los codos en sus entrenamientos? The Spider no estaba haciendo todo eso en sus campamentos de entrenamiento, porque ya sabes, es inteligente. Pero una vez que llegaba al octágono, especialmente en el suelo, mi chico lanzaba codos como si su apodo fuera el Cucuy. Espera, estoy hablando, hermano. Déjame llevarte de vuelta a UFC 67. Anderson Silva vs Travis Luther. Luther tenía 9 victorias, 7 finalizaciones y 3 derrotas. Luther era cinturón negro de Jiu-Jitsu brasileño y ganador de The Ultimate Fighter 4. Lo llamaban el Michael Jordan del Jiu-Jitsu y estaba enfocado en llevar al suelo a The Spider. Pero esta fue una de las defensas de título más extrañas en la historia de la UFC. Silva venía de destrozar a Rich Franklin y era el recién coronado campeón de peso medio. Todo el mundo hablaba de si su estilo vistoso se mantendría o si Franklin simplemente había tenido mala suerte. Luther había ganado TUF, lo que le dio al ganador una oportunidad por el título en las 185 libras. Luther era un cinturón negro de BJJ y un fajador, un grappler puro, que se suponía pondría a prueba el juego de suelo de Silva, ya que The Spider era conocido mayormente por su striking, pero el caos llegó antes de que la pelea siquiera comenzara. En el pesaje, Luther se pasó del límite de peso medio, fallando por 2 libras. El evento principal ya no era por el título, fue una mala imagen para Luther y súper anticlimático para los fans. Pero aún así, tuvimos acción. Durante el primer asalto, Luther salió exactamente como lo había planeado. Llevó a Silva al suelo y comenzó a trabajar desde la posición superior. Se veía complicado para el campeón, porque Luther estaba conectando algunos codazos fuertes de ground and pound. Aparentemente, nadie le dijo a mi hombre que lo último que quieres hacer es intercambiar codos en el suelo contra Anderson Silva. La guardia de Silva fue puesta a prueba duramente, y por un segundo parecía que podríamos estar viendo gestarse una sorpresa. Pero The Spider se ajustó en el segundo asalto. Aunque Luther lo llevó abajo otra vez, Silva se mantuvo tranquilo. Aseguró un triángulo y agregó sus codos característicos desde abajo. Le dejó en claro a ese chico quién era el rey del codo justo en ese momento. El triángulo estaba apretado, y Luther, exhausto por el corte de peso y el grappling, estaba atrapado. Trató de resistir, pero eventualmente hizo tap a las 2:11 del segundo round. The Spider le mostró al mundo que su juego de suelo no era broma. Mientras tanto, Luther fue criticado por fallar en el peso y desperdiciar su gran oportunidad después de un buen comienzo. La victoria por sumisión del campeón dejó en claro algo. No podías simplemente luchar o hacer grappling para ganar. Tenías que ser perfecto en todas partes. Porque además de todas sus habilidades, Silva tenía otra ventaja biológica para la que no podías entrenar. El Power Ranger Anderson Silva no solo medía 1,88 metros, sino que también tenía una ridícula envergadura de 197 centímetros, lo que lo convertía en una pesadilla para otros pesos medios en ese entonces. Para ponerlo en contexto, la mayoría de los pesos medios en esa época rondaban el 1,83 metros, con una envergadura promedio de 187 centímetros. Silva no solo era alto, mi hombre también tenía esos brazos de Inspector Gadget. Su combinación de altura y alcance le daba una ventaja en la división de peso medio, y la aprovechaba con juego de pies y precisión quirúrgica en el striking. Su alcance no era absurdo para un semipesado, pero en peso medio era un vaso alto de dolor del que nadie quería beber. Un verdadero Power Ranger. Déjame llevarte de vuelta a UFC Fight Night 5. Anderson Silva vs Chris Leven. Leven tenía 15 victorias, 10 finalizaciones y solo una derrota. El fajador de quijada de hierro venía de ganar sus últimas 5 peleas. Y mi chico era conocido por absorber golpes como Skittles mientras seguía avanzando sobre sus oponentes. Esta fue la presentación de Anderson Silva en la UFC, la noche en que se presentó ante el mundo, y lo hizo de manera espectacular. Para junio de 2006, los fanáticos hardcore de MMA ya lo conocían. Había competido en Pride, Cage Rage, y era un striker elegante con un enorme potencial, pero el fanático promedio de la UFC no tanto. Había dudas, además, porque en aquel tiempo los strikers brasileños a menudo eran vistos como vulnerables frente a los luchadores y fajadores estadounidenses. Silva también había sido atrapado en sumisiones en el pasado. Chris Leven era exactamente lo opuesto a Silva en cuanto a hype. Era un exalumno de The Ultimate Fighter 1, súper popular y descarado. Era duro, resistente y siempre dispuesto a intercambiar golpes.
El hermano habló mucho basura en la previa, diciendo que Silva no duraría y que él pelearía de pie con él sin problema. Levin se suponía que era la verdadera prueba. ¿Podría Silva aguantar en las grandes ligas? ¿O era solo otro striker vistoso a punto de ser intimidado por la presión? En la noche de la pelea, Silva salió calmado y sereno. Estaba concentrado. Levin salió salvaje como siempre, avanzando con el mentón en alto, buscando una guerra. Pero en cuestión de segundos, Silva estaba conectando combinaciones de jab cruz y patadas bajas precisas. Podías sentir cómo cambiaba la vibra en la arena. Levin seguía avanzando, pero Silva tenía precisión quirúrgica. Derribó a Levin con una combinación de rodilla y derecha afilada, pero Levin aún se levantó. Silva no lo dejó escapar, sin embargo, presionó, desató una furia de golpes y luego conectó una rodilla final a la cara, terminando con Levin en 49 segundos. La precisión de Silva en la pelea fue de 88%. Conectó 22 de 25 golpes. Mi chico estaba usando ese aimbot del Modern Warfare 2. The Spider lo humilló con precisión quirúrgica, poniendo instantáneamente en alerta a toda la división de peso medio. Dana White y el equipo de comentaristas quedaron impresionados. Silva recibió inmediatamente la oportunidad por el título contra Rich Franklin porque la actuación fue así de convincente, y durante su pelea por el título contra Franklin, mostró otra de sus fortalezas: el Grinch del clinch. Además de su cinturón negro en Taekwondo, Silva también tiene cinturones negros en Jiu-Jitsu brasileño, Judo y Muay Thai. Lo sé, ¿verdad? El hombre es básicamente un ejército de un solo hombre. Una vez que Silva atrapaba a sus oponentes, quedaban atrapados en un agarre de pesadilla sin poder escapar, y su cuerpo recibía todo el castigo. A Silva le encanta cocinar y ha dicho que si no fuera peleador, probablemente sería chef. Nunca se nos servirá un filete de parte de The Spider en un restaurante, pero vaya que cocinó durante los clinches. Déjame llevarte de vuelta a UFC 64. Anderson Silva vs Rich Franklin. Franklin tenía 22 victorias, 17 finalizaciones y solo 1 derrota. El campeón vigente de peso medio era completo, resistente y venía con una dominante racha de 7 victorias. El chico dorado de la división. Rich Franklin era ese tipo en 2006, adorado por los fanáticos debido a su striking dominante y su gran cardio. Ya tenía 2 defensas de título y estaba siendo preparado como el futuro rey de los pesos medios a largo plazo. Bueno, hasta que el Grinch del clinch vino a arruinarle la Navidad. En ese momento, Silva era nuevo en la UFC. Su única pelea contra Chris Levin había durado 49 segundos. La mayoría asumía que el conjunto de habilidades completas de Franklin, su dureza y su temple de campeón pondrían a prueba a Silva. Esta era su primera oportunidad por el título. El aura aún no estaba ahí del todo. Esta era su oportunidad para demostrar si realmente tenía material de campeón o no. La mayoría de los fanáticos no esperaban que The Spider arrollara al campeón completo. Durante la semana de la pelea, Franklin habló de usar su clinch y dirty boxing para desgastar a Silva. Spoiler alert, no envejeció bien, pero era el plan estándar contra los strikers. Silva estaba tranquilo y callado. Solo nos dijo que esperáramos y viéramos. En la noche de la pelea, Franklin entró confiado, pero temprano en el primer asalto. Las señales de advertencia estaban ahí. Silva acortó la distancia, agarró el clinch tailandés Tai Plum y arrojó rodillas repetidamente al campeón. Franklin no tenía respuesta. Cada vez que intentaba romper el clinch, Silva encuadraba perfectamente, lo volvía a asegurar y metía rodillas directas al cuerpo y a la cabeza. La nariz de Franklin quedó destrozada. Se quedó atónito al darse cuenta de que estaba frente a un tipo diferente de striker. A los 4 minutos del primer asalto, Silva conectó una rodilla nuclear a la cara, que derribó a Franklin. El árbitro intervino y fue el inicio de una nueva era en la división de peso medio. La comunidad de MMA quedó atónita. Silva demolió a Franklin en lo que se suponía era su zona de confort, el clinch. Esa fue la noche en que todos descubrieron que el juego de clinch de Muay Thai de Silva estaba en otro nivel. Silva destrozó a Franklin con rodillas quirúrgicas y se llevó el cinturón en el primer asalto. Fue el comienzo de una telaraña muy larga. El bromista, de niño, Anderson Silva amaba la WWE. Siempre quiso ser un luchador profesional. Su sueño era enfrentarse a tipos como Ric Flair y Hulk Hogan, lo que explica su vena de showman. El tipo es un payaso, en el sentido más halagador posible. Ha lanzado canciones en portugués y publica videos de sí mismo bailando. Esa es una gran parte de por qué Silva era tan popular. El hecho de que pudiera ser tan despreocupado a veces, incluso cuando las apuestas eran altas. Fiel al estilo brasileño, también creció jugando con la capoeira, un arte de lucha-baile. Podías verlo asomar en su movimiento y en sus fintas juguetonas. ¿Necesitas un ejemplo? Déjame llevarte de vuelta a UFC 112. Anderson Silva vs Demian Maia. Maia tenía 12 victorias, 8 finalizaciones y solo 1 derrota. El mago de las sumisiones era una mochila humana con jiu-jitsu de clase mundial. Estaba entrando para probar si su técnica era suficiente para vencer a la realeza del striking. Spoiler alert, no lo era. En realidad, Silva pasó 25 minutos bailando, provocando y burlándose de Maia, negándose a comprometerse del todo con él, pero aún así ganando con facilidad.
hizo que Maia se viera indefenso y frustrado en una pelea por el título mundial. Es mentalmente agotador tratar de descifrar a Silva, convierte las peleas en juegos mentales y no importa cuán serio seas, te hace ver ridículo. Lo que algunas personas no saben es que The Spider estuvo a punto de ser despedido por esto. Sí, durante su reinado como campeón. Después de lo que algunos llamaron defensas de título aburridas, incluyendo la de Thales Leites y esta contra Demian Maia, Dana White destrozó públicamente a Silva y amenazó con cortarlo de la plantilla. Imagina al GOAT siendo echado por el presidente de la UFC a mitad de su reinado porque era demasiado cauteloso. Tómate una pastilla de calma, señor Power Slap. Silva te dio lo mejor de ambos mundos durante su reinado. A veces eras tú quien dormía, otras veces eran sus oponentes. Lo cual me lleva a nuestro próximo tema. Tap o Nap. Silva metió los pies en la actuación en Hollywood, incluyendo pequeños papeles en películas como Tapped Out. Pero hermano, nadie hizo que The Spider hiciera tap durante su tiempo en la UFC. Era él quien hacía que los demás se rindieran, a menos que fueran demasiado tercos. En ese caso, él los ayudaba a tomar una siesta. ¿Necesitas un recordatorio? Déjame llevarte de vuelta a UFC 82. Anderson Silva vs Dan Henderson. Henderson tenía 22 victorias, 12 finalizaciones y 6 derrotas. Era campeón de 2 divisiones en Pride, con pedigrí olímpico en lucha y la legendaria H-Bomb. Para los fanáticos casuales, la H-Bomb era la mano derecha característica de Henderson. Esa cosa era como un mazo. Hizo una carrera a base de conectar ese único golpe, a menudo sin preparación alguna. Solo poder nuclear en overhand crudo. Si tocaba tu barbilla, estabas rumbo al reino de las sombras. Henderson intentaba hacer lo que nadie más pudo: romper la racha de The Spider. Y para ser justos, se vio muy bien en el primer asalto con su grappling. Pero luego, Silva volteó la mesa, lo superó en el striking en el segundo, le tomó la espalda y lo estranguló. Fue un giro completo en la narrativa de Striker vs Wrestler. Crees que tienes la ventaja en grappling, hasta que Silva te envuelve en su telaraña y te obliga a rendirte, haciendo que luchadores olímpicos de clase mundial se vieran perdidos. La tarjeta del regreso. Antes de estar peleando por millones de dólares, el GOAT estaba volteando hamburguesas en McDonald's. Ahora bien, eso en sí mismo ya es un enorme regreso en la vida. Pero Anderson Silva también tuvo grandes regresos dentro de la jaula. Puedes hacer todo bien durante el 99% de la pelea, pero Silva aún encontrará la manera de robártela en el último minuto. Y si quieres el ejemplo perfecto, déjame llevarte de vuelta a UFC 117. Anderson Silva vs Chael Sonnen. Tío Chael tenía 24 victorias, 8 finalizaciones y 10 derrotas. Aunque si le preguntas a él, estaba invicto y era el campeón indiscutido. Chael era un luchador implacable y un hablador de basura de clase mundial, que venía de una racha de 3 victorias y estaba decidido a ahogar a Silva bajo 5 asaltos de presión. El campeón venía de una ridícula racha de 11 victorias consecutivas. Era el GOAT indiscutido de los pesos medios. Pero sus últimas actuaciones, especialmente la contra Demian Maia, habían dejado molestos a los fanáticos. Pasó asaltos payaseando y sin comprometerse realmente, lo que incluso hizo que Dana White explotara por su falta de esfuerzo. La gran pregunta era: Silva se está volviendo demasiado cómodo. ¿Puede alguien presionarlo? Y si necesitas a alguien que sepa apretar botones, lo único que tienes que hacer es llamar a Chael Sonnen. El hombre era el hablador de basura más ruidoso que la UFC había visto. Acababa de vencer a Nate Marquardt y dejó en claro que no le tenía miedo al aura de Spider. Chael llevó el trash talk a un nuevo nivel, llamando a Silva un fraude y un farsante. Insultó al manager de Silva, a su país y a todo lo demás. Tanto así que hasta hoy no puede ir a Brasil. La semana de la pelea fue un caos. Chael no paraba de hablar, mientras Silva se mantenía mayormente callado y estoico. El mundo estaba emocionado porque nadie jamás se había atrevido a hablar tanta basura a Anderson Silva, y Chael tampoco se echaba para atrás. Estilísticamente, tenía lucha y cardio de élite. Todos sabían cuál era el plan para vencer a Silva: derribos y presión, pero nadie lo había logrado aún. La noche llegó y estábamos a punto de descubrir si Chael Sonnen podía respaldar sus palabras. Durante el primer asalto, Chael sacudió a Silva temprano con una mano izquierda, luego lo derribó y lo sofocó, y siguió pasando. Una y otra vez. Golpe, derribo, desgaste. Silva no podía levantarse de la lona, y el ground and pound de Chael seguía conectando. Al final del cuarto asalto, los fanáticos en la arena y los que veían en casa estaban incrédulos. Anderson Silva se veía humano por primera vez, y Chael Sonnen estaba adelante en todas las tarjetas de los jueces. El GOAT estaba a punto de perder. En el quinto y último asalto, Chael siguió con el mismo plan. Porque si no está roto, ¿para qué arreglarlo? Llevó a Silva al suelo y siguió castigando. Pero con 2 minutos restantes en el reloj, Silva lanzó un triángulo desesperado desde abajo. Chael intentó resistir, pero las largas piernas de Silva lo cerraron con fuerza. Luego, el campeón tomó el brazo de Chael para una combinación de armar, y el tío Chael hizo tap. Después de dominar durante 23 minutos, perdió. Fue el mayor regreso en la historia de la UFC, igual que yo en mis 20 regresando al club, después de que mis amigos me habían mandado a casa en un Uber. Silva, golpeado y magullado, se mantuvo elegante después. Su leyenda solo creció,
Era el campeón que se negaba a perder. Obviamente, Chael afirmó después que no había hecho tapués. Él sigue invicto e indiscutido. Hubo reportes de que Silva peleó con una lesión en las costillas, lo que hace este regreso aún más impresionante. Esta fue la noche en la que Dana White y cualquier otro incrédulo oficialmente dejaron de dudar de la grandeza de Silva, a pesar de sus frustraciones previas. Si has llegado hasta aquí, eso significa que eres de los verdaderos. Únete a nuestro Discord y sigue construyendo este canal con nosotros.